La lanzadera de carga impactó contra Atmo como un borracho que se cae por las escaleras. Kayum Fen se aferró a los reposabrazos con tanta fuerza que dejó abolladuras, observando cómo la ventana se llenaba de fuego y furia al atravesar la atmósfera superior de Kitara 6. Se le revolvió el estómago y le castañetearon los dientes. Los otros 47 pasajeros de la clase turista gemían de tristeza colectiva. La turbulencia disminuirá en aproximadamente 90 segundos, anunció el piloto automático con una alegría exasperante. Disfruten de su llegada a Kitara 6, la joya de los territorios exteriores. La temperatura superficial actual es de unos agradables 23 grados. La hora local es las 14. Stormgate Enterprises les da la bienvenida a un nuevo comienzo. Kayum cerró los ojos. Nuevo comienzo, era una forma de decirlo. Otra forma sería, exilio desesperado, o, huir de todo lo que salió mal. Tenía 36 años. Había sido ingeniero de sistemas de propulsión en la Tierra, especializado en naves atmosféricas. Había diseñado los colectores de admisión para 3 líneas de lanzaderas diferentes. Había tenido una casa con jardín y un taller, donde pasaba los fines de semana trasteando con antiguos motores de combustión, porque había algo satisfactorio en la maquinaria que hacía ruido y necesitaba aceite. Entonces su socio vació sus cuentas y desapareció en algún mundo colonial fuera del alcance de los tribunales de la Tierra. Entonces su esposa decidió que un hombre ahogado en deudas era menos atractivo que su instructor de yoga. Entonces los acreedores le quitaron la casa, el taller y casi toda su dignidad. Stormgate Enterprises no era una oportunidad. Era un bote salvavidas con agujeros. Su tableta de datos parpadeaba en su regazo, mostrando su contrato de trabajo. Mantenimiento de sistemas mecánicos. Alojamiento proporcionado. Embargo del 70% del salario para el pago de la deuda. Pena mínima de 5 años. Arreglaría máquinas. Dormiría en un apartamento de la empresa. Comería comida de la empresa y respiraría aire de la empresa, y lenta y dolorosamente saldría del agujero en el que alguien más lo había enterrado. Tranquilo. Eso era todo lo que quería. Una vida tranquila y eficiente donde nadie esperara nada de él y nadie pudiera hacerle daño. La lanzadera atravesó la capa de nubes y Kayum olvidó su sufrimiento. Kitara 6 no era lo que esperaba. Los folletos de la colonia mostraban paisajes terraformados estándar, campos verdes, cielos azules, ciudades prefabricadas en cuadrículas ordenadas. Lo que se extendía bajo el ahora era algo completamente distinto. La superficie del planeta estaba dominada por vastas formaciones cristalinas que sobresalían de la Tierra como relámpagos congelados. Captaban la luz de los soles binarios en lo alto y la dispersaban en despliegues prismáticos que teñían el cielo de franjas de rosa, ámbar y violeta intenso. Entre los bosques de cristal, las ciudades trepaban por las paredes de la formación en capas escalonadas, conectadas por puentes colgantes que parecían seda de araña tejida a partir de metal. Hermoso, murmuró alguien detrás de él. Kayum no podía negarlo. La lanzadera aterrizó en el puerto espacial central con una sacudida y el siseo de sellos descomprimidos. Este embarque fue un caos. Drones de aduana zumbando sobre sus cabezas, oficiales de seguridad haciendo señas a la gente para que pasara por las puertas de escaneo. Una cacofonía de idiomas y dispositivos de traducción chirriando en flujos superpuestos. Kayum recogió su única bolsa de lona y su pesada caja de herramientas y siguió el flujo de cuerpos hacia la salida. Afuera, el aire lo azotó como una manta cálida. Olía diferente a la tierra, más dulce, con un matiz mineral, como a piedra mojada después de la lluvia. Se detuvo en el andén y lo aspiró mientras la multitud fluía a su alrededor. El teclado de datos de su empresa emitió un pitido. Asignación de vivienda, bloque 12, sector 9, unidad 4C. La dirección incluía una ruta de tránsito que lo llevaría a los anillos residenciales en el extremo este de la ciudad. Paró un taxi automático, cargó sus cosas y observó cómo la ciudad se deslizaba ante las ventanas mientras el vehículo zumbaba por las calles.
Las plantas superiores de la ciudad eran relucientes y nuevas. Torres corporativas con logotipos holográficos. Galerías comerciales con fuentes que desafiaban la gravedad mediante suspensión magnética. Restaurantes con terrazas donde la gente bien vestida reía, comía y fingía que el universo era amable. Pero el taxi seguía descendiendo. El metal reluciente dio paso al hormigón desgastado. Los hologramas parpadearon y se desvanecieron. Los restaurantes se convirtieron en puestos de comida. Las risas, en discusiones. Para cuando el vehículo se detuvo, Cayum contemplaba un edificio que, sin duda, había visto décadas mejores. El bloque 12 era un conjunto de viviendas modulares dispuestas en un cilindro tosco, con pasillos exteriores que conectaban cada nivel y un hueco central que albergaba los ascensores. Las paredes estaban cubiertas de manchas de musgo bioluminiscente que brillaban con un tenue azul verdoso en las sombras de la tarde. Manchas de óxido caían de las canaletas rotas. La entrada principal era una pesada puerta blindada que parecía rescatada de un buque de guerra fuera de servicio. Llegada completa, anunció el taxi. Por favor, califique su experiencia de 1 a 5 estrellas. Que tenga un ciclo productivo. Cayum salió y contempló su nuevo hogar. No era bonito, pero era suyo. Empujó la puerta blindada y entró en el vestíbulo. El espacio era circular, con el suelo de baldosas agrietadas y un mostrador de recepción convertido en un tablón de anuncios comunitario lleno de notas escritas a mano. El aire en el interior era cálido y húmedo, con una mezcla de olores a comida que no pudo identificar, pero que le resultaron extrañamente apetitosos. El vestíbulo no estaba vacío. Cayum se detuvo a 3 pasos de la puerta. Su bolsa de lona se le resbaló del hombro. Había quizás 15 mujeres en el vestíbulo, reunidas en pequeños grupos, hablando en voz baja, pero no eran mujeres humanas. Eran algo completamente distinto. La que estaba más cerca de él medía casi 2 metros de altura, con la piel del color de la plata pulida y alas plegadas contra la espalda que parecían estar hechas de plumas metálicas. 2 cuernos inclinados hacia atrás se curvaban desde sus sienes, reluciendo como cromo. Llevaba una armadura blanca y azul pálido que parecía ceremonial más que funcional, y examinaba una tableta de datos con una expresión de intensa concentración. A su lado, una mujer más pequeña, de piel lavanda y delicadas alas violetas, se reía de algo. Sus cuernos se elevaban en espiral como agujas decorativas. Sus escamas brillaban en la penumbra, captando colores que no deberían haber existido, y en el rincón más alejado, apoyada en un pilar con los brazos cruzados, había una mujer de piel verde intenso, como hojas de la selva después de la lluvia. Su cabello era una cascada de cobre y castaño rojizo que le caía más allá de los hombros, y sus alas eran del color del bronce envejecido. Tenía el porte de un soldado y observaba a Cayum con franca curiosidad. Todos lo observaban a él ahora. Las conversaciones se habían interrumpido. 15 pares de ojos inhumanos se volvieron hacia la puerta, y Cayum se sintió de repente muy pequeño y muy mamífero. Dijo. No fue su mejor momento. La mujer de piel plateada con cuernos cromados dejó su tableta. Lo miró de arriba a abajo con una expresión que sugería que estaba evaluando un equipo defectuoso. Un hombre humano, dijo. Su voz era melódica, pero su tono era monótono. Aquí, en el bloque 12. Tengo una asignación de alojamiento, dijo Cayum, levantando su tableta de datos como un escudo. Unidad 4C. Trabajo para Stormgate Enterprises. Mantenimiento mecánico. Stormgate, dijo la mujer de piel verde en la esquina. Se apartó de la columna y se dirigió hacia él. Su andar no era un andar. Era un acecho, el movimiento de un depredador fingiendo ser casual. Pusieron a un empleado de Stormgate en nuestro edificio. No pedí estar aquí específicamente, dijo Cayum. Solo hice lo que me asignaron. La mujer lavanda con cuernos en espiral revoloteó, de hecho revoloteó, sus alas la elevaron a pocos centímetros del suelo. Lo rodeó una vez,
sus grandes ojos violeta parpadeando rápidamente. «Es tan suave», dijo, extendiendo la mano para tocarle el brazo antes de que pudiera reaccionar, y cálido. «¿Es eso normal en los hombres humanos? Se siente como masa de pan antes de levar». «Estoy aquí mismo», señaló Cayum. «Sí, nos dimos cuenta», dijo la mujer plateada secamente. «Eres bastante llamativo». «¿Es cierto que los hombres humanos solo sirven para abrir contenedores sellados?», preguntó la lila, inclinando la cabeza en un ángulo que debería haber sido imposible. «Lo leí en la red interestelar». «Puedo hacer otras cosas», dijo Cayum, aunque no estaba del todo seguro de por qué sentía la necesidad de defenderse. «Dime una», la desafió la mujer verde, sonriendo de una forma que dejaba ver demasiados dientes afilados. Antes de que Cayum pudiera responder, la puerta blindada a sus espaldas se abrió de nuevo, y el vestíbulo quedó en silencio de una forma diferente. No era el curioso silencio de antes. Era el silencio respetuoso de la gente que se hacía espacio. Una mujer entró por la puerta. No era como las demás. Su piel era clara, casi pálida, pero estaba marcada por delicadas escamas que trazaban patrones a lo largo de sus pómulos y bajaban por su cuello, escamas de un morado intenso como cristales de amatista. Su cabello era rubio dorado, largo y suelto, captando la luz como la luz del sol. 2 cuernos curvos se elevaban desde sus sienes, oscuros y pulidos, que se extendían hacia atrás en elegantes arcos. Sus orejas eran puntiagudas, delicadas, casi élficas. Y sus alas, eran magníficas. Eran grandes, plegadas contra su espalda, membranas púrpura y doradas que parecían brillar con una luz interior, incluso en la penumbra del vestíbulo. Llevaba una armadura a juego con sus escamas, púrpura y dorada, ajustada a su figura, con filigranas doradas que trazaban complejos patrones en el pecho y los hombros. Era hermosa. También era claramente funcional, el tipo de armadura que usa alguien que espera luchar. Se detuvo en el centro del vestíbulo y miró a Cayum. Sus ojos eran impactantes, de un violeta intenso que parecía cambiar y brillar como la superficie de una gema. «Eres el nuevo inquilino», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Cayum. «Cayum Fen. Me mudo al 4C. Soy Solene», dijo la mujer. «Vivo en el 4D. Compartimos pared». Lo observó un largo instante, y Cayum sintió como si lo pesaran en una báscula invisible. «Bienvenido al bloque 12, señor Fen. Procure guardar silencio. Aquí valoramos nuestra privacidad». Se giró y pasó junto a él hacia los ascensores, plegando las alas con más fuerza contra su espalda para pasar por el pasillo. La multitud se abrió paso como agua alrededor de una piedra. Cayum la vio irse y luego volvió a mirar a las mujeres reunidas. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó. La mujer lavanda rió entre dientes. «Conociste a Solene. Todos conocemos a Solene tarde o temprano. Ella es quien evita que el edificio se derrumbe. Literal o figurativamente». «Sí», dijo la mujer verde, sonriendo aún más ampliamente. «Ambas cosas». Cayum cogió su bolsa de lona y se dirigió a los ascensores. El corazón le latía con fuerza. Había esperado muchas cosas de su nueva vida en Kitra 6. Había esperado trabajo duro. Y la soledad y la lenta rutina de pagar deudas. No esperaba mujeres dragón. La unidad 4C era pequeña. Eso era lo más amable que se podía decir de ella. La habitación principal medía unos 4 por 5 metros, con una cama estrecha contra una pared, una cocineta que consistía en un fabricador, un fregadero y una ventana que daba a un conducto de ventilación. El baño era un armario con ducha sónica y un inodoro que zumbaba siniestramente al tirar de la cadena. Cayum dejó caer sus maletas sobre la cama y se sentó pesadamente. El colchón era delgado y duro, pero era suyo. Las paredes eran de polímero industrial gris, pero eran suyas. El techo era demasiado bajo para estar cómodo, pero era suyo. Había dormido en lugares peores. Durante el proceso de quiebra,
Había pasado 3 semanas en el sofá de su hermano, mirando al techo y preguntándose dónde se había torcido su vida. Sacó su tableta de datos y comenzó a escribir un mensaje para su hermano Daniel. Hola, Daniel. Llegué aquí tras 6. El apartamento es pequeño pero funcional. El edificio es... Él hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Interesante. Los lugareños son amables. Creo. Es difícil saberlo. Tienen alas, cuernos y escamas. Me siento como si me hubiera adentrado en una novela de fantasía, solo que en lugar de caballeros y castillos, hay óxido y aire reciclado. Escribiré más cuando me haya instalado. Dile a mamá que estoy bien. Dile que siento no haber podido visitarla antes de irme. Envió el mensaje y dejó el blog a un lado. Tardaría 3 días en llegar a la Tierra. La respuesta tardaría 3 días en llegar. El retraso era solo otro recordatorio de lo lejos que estaba. Se levantó y caminó hacia la ventana. El conducto de ventilación no era pintoresco, pero si estiraba el cuello, podía ver un pequeño trozo de cielo entre los edificios. Los soles binarios se estaban poniendo, tiñendo el mundo de tonos naranjas y rosas. Podía oír sonidos a través de las paredes, voces apagadas del pasillo, música de algún lugar abajo, algo rítmico y complejo que no reconoció, tocado por instrumentos que sonaban como si estuvieran hechos de cristal. El edificio estaba vivo de una manera que su antigua casa en la tierra nunca había existido. Presionó la palma de la mano contra la pared que separaba su unidad de la 4D, la unidad de Solene. La pared era delgada. Podía sentir un leve calor que se filtraba desde el otro lado. Retiró la mano y negó con la cabeza. Tranquilízate, Fenn, murmuró. Estás aquí para trabajar. Eso es todo. Desempacó su ropa en el estrecho armario. Colocó sus herramientas en el estante sobre la cama. Comió una barra de raciones de su mochila y bebió agua del fregadero. Y entonces, exhausto por el viaje y abrumado por la extrañeza, se desplomó sobre el duro colchón y durmió. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La alarma de Cayum sonó a las 5, y salió de la cama tambaleándose, aturdido, poniéndose su armadura azul de mantenimiento y agarrando su bolsa de herramientas. La armadura era la estándar de Stormgate, placas segmentadas de polímero reforzado sobre una capa inferior flexible, coloreada en azul intenso con detalles plateados. Estaba diseñada para proteger contra accidentes industriales, no de combate, sino, lo hacía parecer algo más que un ingeniero fracasado de la Tierra. Se dirigió al vestíbulo, todavía aturdido, y casi choca con la mujer de piel verde del día anterior. Buenos días, humana, dijo. Estás sonriendo. Te ves terrible. Gracias, dijo Cayum. Agradezco la honestidad. Soy Verdana, dijo la mujer. Extendió una mano con escamas en el dorso y garras en lugar de uñas. Me encargo de la seguridad del edificio, a título no oficial. La casera es demasiado mayor para lidiar con problemas, así que yo me encargo de ellos por ella. Cayum le estrechó la mano con cuidado. Su agarre fue más fuerte de lo esperado. Cayum Fenn, mantenimiento mecánico. Sé quién eres. Todos saben quién eres. Eres el único hombre humano en el edificio. Eres el único hombre humano en todo este sector. La sonrisa de Verdana se ensanchó. Las mujeres ya están instaladas en el edificio. Apostando a cuánto durarás. ¿Apostando? Talisa cree que saldrás corriendo gritando en una semana. Orlina cree que intentarás seducir a alguien y que te arranquen el corazón del pecho. Creo que podría sobrevivir. Se encogió de hombros, sus alas de bronce crujieron con el movimiento. Pero me he equivocado antes. Cayum la miró fijamente. ¿Debería preocuparme por lo de la extracción del corazón? Probablemente, dijo Verdana alegremente. Pero, ¿qué es la vida sin un poco de peligro? Que tenga un buen primer día de trabajo, señor Fenn. Se alejó, sus alas reflejando la luz matutina que se filtraba por las ventanas del vestíbulo. Cayum se quedó allí un momento,
procesando la información. Luego negó con la cabeza y salió a la ciudad. Su primer día en Stormgate Enterprises fue tan brutal como esperaba. Las operaciones de la compañía en Quitera 6 se centraban en la extracción y el refinamiento de cristales. Las formaciones cristalinas del planeta no solo eran hermosas, sino también valiosas, y contenían minerales raros utilizados en la fabricación avanzada en las colonias. El trabajo de Cayum era mantener en funcionamiento el equipo de extracción. Enormes plataformas de perforación que perforaban las matrices de cristal. Transportadores automatizados que llevaban el material extraído a plantas de procesamiento y unidades de refinamiento que lo trituraban, clasificaban y purificado. Pasó 12 horas en una mina a las afueras de la ciudad, arrastrándose por las entrañas de un camión de transporte averiado, reemplazando cojinetes desgastados y recalibrando sensores de guía. El trabajo le resultaba familiar. Las máquinas eran máquinas, ya estuvieran en la Tierra o al otro lado de la galaxia. Pero la escala era diferente. El equipo aquí era más antiguo, más improvisado, mantenido por cuadrillas demasiado dispersas y con salarios muy bajos. Al terminar su turno, estaba cubierto de grasa y polvo mineral. Le dolían los músculos y sentía como si su cerebro hubiera sido procesado junto con los cristales. Pero había arreglado la máquina. Eso contaba. Tomó el transporte público de regreso al bloque 12 al atardecer. La ciudad se transformó con la luz tenue. Las formaciones cristalinas que habían sido deslumbrantes durante el día ahora brillaban con su propia luminiscencia, convirtiendo las calles en ríos de suaves colores. Era hermoso de una manera que lo sorprendía cada vez. Entró en el vestíbulo y lo encontró transformado. El tablón de mensajes de la antigua recepción había sido. Se despejó, y en su lugar había una larga mesa cubierta de platos de comida. Los olores lo impactaron como una fuerza física. Carne asada, verduras especiadas, algo dulce y caramelizado. Docenas de mujeres dragón estaban reunidas, hablando y riendo, llenando platos, pasando botellas de algo que brillaba tenuemente en ámbar. Lo notaron de inmediato. Por supuesto que sí. El humano regresa. La mujer lavanda de ayer gritó. Estaba sentada en el borde de la mesa, con las piernas colgando, una brocheta de algo no identificable en la mano. Ven, ven. Es la noche de la cena comunitaria. Debes comer con nosotros. Probablemente debería. Cayum comenzó. Cayum comenzó. Siéntese, señor Fenn, dijo una voz a sus espaldas. Se giró. Solene estaba de pie en la entrada del pasillo, con los brazos cruzados. Se había quitado la armadura y se había puesto una sencilla túnica de color violeta oscuro que hacía juego con sus escamas. Su cabello rubio estaba suelto sobre sus hombros y sus alas estaban medio extendidas, reflejando la luz del vestíbulo. La cena comunitaria no es opcional para residentes, continuó Solene. Así es como mantenemos la cohesión. Viven aquí, comen aquí. Esas son las reglas. No sabía que había reglas, dijo Cayum. Ahora sí. Solene pasó junto a él y se sentó a la cabecera de la mesa. Ven, come. Parece que no has comido como es debido en días. Cayum miró la mesa. Miró a la multitud de mujeres inhumanas que lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo y la diversión absoluta. Miró a Solene, que llenaba un plato con precisión metódica. Se acercó a la mesa y se sentó. Las 2 horas siguientes fueron de las más extrañas de su vida. La comida era extraordinaria. No tenía ni idea de qué era, pero cada bocado era una explosión de sabor que hacía que las barras de raciones de su compañía parecieran de cartón. La bebida ámbar resultó ser algo llamado vino de sol, y era dulce, reconfortante y ligeramente embriagadora. Las mujeres le hicieron preguntas. Cientos de preguntas. Querían saber sobre la tierra, sobre las costumbres humanas, sobre por qué había venido a Kitara. 6. Respondió con la mayor sinceridad posible, admitiendo su negocio fallido, su divorcio, sus deudas. Esperaba burlas. En cambio,
Recibió gestos de comprensión. Muchos de nosotros llegamos aquí de la misma manera, dijo la mujer de piel plateada de ayer. Se llamaba Ijira y había sido científica en su mundo natal antes de que una adquisición corporativa dispersara a su gente. Quitera 6 es el lugar al que la galaxia envía a sus indeseados refugiados, añadió Bardana, rellenando el vaso de Cayum. Exiliados, supervivientes. Este edificio está lleno de mujeres que lo perdieron todo en otro lugar y vinieron a este mundo. Y vinieron aquí para empezar de nuevo. La llamamos la isla de los dragones inadaptados, dijo alegremente la lavanda. Se llamaba Penélope, y al parecer, era una poeta de cierto renombre en su mundo natal, aunque ahora pasaba la mayor parte del tiempo haciendo observaciones sobre la anatomía humana. Cayum miró alrededor de la mesa. Vio rostros alienígenas y extraños, pero también rostros que reflejaban el mismo cansancio que sentía en sus propios huesos. Estos no eran monstruos. Eran personas. Diferentes, sí, pero personas. ¿Por qué solo mujeres?, preguntó. No he visto a un solo macho de tu especie. La mesa quedó en silencio. Solene dejó el tenedor. Sus ojos violetas se encontraron con los suyos, y había algo en ellos que él no pudo leer, algo antiguo y doloroso. Los machos de nuestra especie son raros, dijo, en la mayoría de nuestros mundos natales. Estaban protegidos, guardados en enclaves, tratados como tesoros que debían custodiarse. Cuando llegaron las corporaciones, cuando se apoderaron de los recursos y desestabilizaron los gobiernos, los machos fueron las primeras víctimas. Fueron atacados específicamente. ¿Por qué? Porque una especie no puede reconstruirse sin ellos, dijo Ijira en voz baja. Es una forma de genocidio. Es una forma de genocidio, lenta y negable, pero efectiva. Matar a los machos. Y en una generación, la población colapsa. Las corporaciones pueden entonces entrar y reclamar los mundos vacíos sin la molestia de lidiar con los habitantes existentes. Cayum sintió frío. Eso es monstruoso. Esos son negocios, dijo Verdana. Dijo. Ya no había humor en su voz. Bienvenido a los territorios exteriores, señor Fenn. Solene se puso de pie. Basta de charlas pesadas. Es tarde. Y algunos tenemos deberes mañana. Miró a Cayum. Gracias por acompañarnos, señor Fenn. Espero que haya encontrado la noche ideal. Sí, dijo Cayum. Gracias por incluirme. Solene inclinó levemente la cabeza. Por un instante, Cayum creyó ver el atisbo de una sonrisa en sus labios. Luego se giró y caminó hacia los ascensores, plegando las alas al desaparecer en el pasillo. Las semanas siguientes cobraron ritmo. Cayum trabajaba. Se arrastraba entre las máquinas y arreglaba lo que se rompía. Volvía a casa exhausto y cubierto de mugre. Asistía a las cenas comunitarias cuando se celebraban, comiendo comida extraña y escuchando historias aún más raras. Aprendió los nombres de sus vecinos: Ijira la científica, Verdana la guerrera, Talisa la curandera, Orlina la artista, Penélope la poeta. Aprendió sus historias, sus esperanzas, sus miedos. Una noche, ayudó a Talisa a reparar un humidificador roto en su apartamento. Era pequeña y delicada, con escamas del color del jade pálido, y trabajaba como curandera en una clínica de los distritos bajos. «Eres hábil con las manos», observó ella, viéndolo reconectar el depósito de agua. «Es a lo que me dedico», dijo Cayum. Dijo: «Las máquinas tienen sentido para mí. Tienen problemas. Tú encuentras los problemas. Los arreglas. Las personas son más difíciles». «Las personas son solo máquinas de carne», dijo Talisa. «Ellas también tienen problemas. Solo necesitas herramientas diferentes para arreglarlos». «¿Qué herramientas usas?». Talisa sonrió. «Paciencia, amabilidad, a veces sedantes fuertes». Otra noche, Orlina lo arrastró a su estudio en el tercer piso para ver su último trabajo. Talisa dijo: «Dime qué ves», exigió,
señalando un enorme lienzo que representaba lo que podría haber sido una puesta de sol o una explosión. Qayyum lo estudió. Veo esperanza y destrucción, ambas a la vez, como algo que termina y algo que comienza. Orlina lo miró fijamente. Luego estalló en carcajadas. Eso es o lo más profundo que alguien ha dicho sobre mi trabajo, o lo más accidental. No puedo decidir cuál. Yo tampoco, admitió Qayyum. Poco a poco, pieza a pieza, se convirtió en parte del edificio, no solo en un residente, sino en un miembro de la comunidad. Las mujeres dejaron de tratarlo como una curiosidad y empezaron a tratarlo como a un vecino. Le pedían prestadas sus herramientas y las devolvían con comida. Le pedían ayuda con las reparaciones y se quedaban a charlar después. Se quejaban de su gusto musical. Le gustaba el jazz tradicional, que les resultaba incomprensible, y le enseñaron a apreciar sus propias tradiciones. Y allí estaba Solene. La veía todos los días, al pasar por el pasillo, atisbada por la ventana de la sala común, de pie en el tejado al atardecer, con las alas medio desplegadas como si estuviera considerando volar. Le hablaba rara vez y siempre con formalidad. Pero él notó que lo observaba, no con sospecha exactamente, sino con algo más, algo cauteloso. Una noche, 6 semanas después de su llegada, Qayyum caminaba a casa desde la estación de tránsito cuando oyó gritos. Venían del callejón junto al bloque 12. Debería haber seguido caminando. Estaba cansado. No era un luchador. Este no era su problema. Corrió hacia el ruido de todos modos. Lo que encontró le heló la sangre. 3 figuras con armadura táctica negra habían acorralado a alguien contra la pared del callejón. Llevaban la insignia de Stormgate Security, la rama privada de seguridad de la corporación. 2 de ellas sostenían porras eléctricas que crepitaban con energía azul. La tercera sostenía un escáner presionado contra la garganta de su víctima. La víctima era Solene. Estaba de rodillas, con las alas pegadas a la espalda y el rostro contorsionado por el dolor. El escáner emitía un agudo zumbido que parecía cortarle el cráneo a Qayyum. «Quieto», dijo uno de los agentes de seguridad. Su voz sonaba aburrida. «Necesitamos verificar su registro. Comprobación de cumplimiento estándar». «No tiene orden judicial», jadeó Solene. «No tiene autoridad. Tenemos toda la autoridad necesaria». El agente aumentó la presión sobre el escáner. Solene gritó, y la luz comenzó a filtrarse por los bordes de sus escamas. Una luz dorada, como la luz del sol filtrándose por las grietas de la piedra. Qayyum no pensó. Se movió. Chocó contra el agente más cercano con el hombro, derribándolo. El escáner cayó al suelo con un ruido metálico. Los otros 2 se giraron, alzando sus porras. «Aléjense de ella», gritó Qayyum. «Están interfiriendo con la operación corporativa», gruñó uno de los oficiales. «Retrocedan o serán detenidos». «Soy empleado de Stormgate», dijo Qayyum, interponiéndose entre ellos y Solene. El corazón le latía con fuerza. Le temblaban las manos. Pero no se movió. «Me llamo Qayyum Fen, ID de empleado 774 Alfa. Si me agreden, se generará un informe de responsabilidad civil que llegará a la mesa de alguien mañana por la mañana. Quieren explicarle a su supervisor por qué hospitalizaron a un ingeniero de la compañía por una verificación de cumplimiento». Los oficiales dudaron. Qayyum los vio calculando las probabilidades, sopesando las posibles consecuencias. «Esto no ha terminado», dijo finalmente el oficial al mando. Cogió el escáner y lo guardó en la funda. «Volveremos, con la debida autorización». Qayyum era un buen tipo. Se retiraron por el callejón, con las botas crujiendo sobre la grava. Qayyum los vio irse, inmóvil hasta que desaparecieron por la esquina. Entonces le fallaron las rodillas. Se apoyó en la pared del callejón, respirando con dificultad. La adrenalina se le escapaba, dejando tras de sí un temblor que no podía controlar. «Eres un idiota», dijo Solene a sus espaldas. Se giró.
Ella seguía de rodillas, pero lo miraba con una expresión que él no pudo descifrar. Probablemente, asintió. ¿Estás bien? No. Intentó levantarse y se tambaleó. Qayyum la sujetó del brazo sin pensar. Tenía la piel caliente al tacto, febril. Ese escáner está diseñado para interrumpir la integración neuronal. Hace que mi gente sea obediente. Nos hace fáciles de controlar. ¿Por qué te harían eso? Rió Solene. Era una risa amarga. Porque quieren lo que yo puedo hacer. Lo que soy. Lo miró, y la luz aún se filtraba de sus escamas, motas doradas flotando en el aire alrededor de su rostro. Ayúdeme a entrar, señor Fenn. Necesitamos hablar. El apartamento de Solene no se parecía en nada al suyo. Donde el 4C era vacío y funcional, el 4D estaba lleno de vida. Las plantas crecían en macetas de pared, sus hojas brillaban con una suave bioluminiscencia en tonos azules y violetas. El techo estaba cubierto por una proyección de estrellas que giraban lentamente, proyectando suaves sombras en la habitación. Y en el centro, donde una persona normal tendría una mesa de centro, había un charco de agua quieta que reflejaba la luz de las estrellas como un espejo. Solene se desplomó sobre un cojín junto al charco, con las alas extendidas tras ella como un abanico. La luz dorada se desvanecía de sus escamas, pero lentamente. Su rostro estaba pálido bajo las marcas moradas. Qayyum se arrodilló a su lado. ¿Qué necesita? ¿Agua? ¿Comida? ¿Un médico? Tiempo, dijo Solene. La perturbación desaparecerá. Siempre lo hace. Sí. Cerró los ojos. ¿Por qué me ayudó? Porque te estaban haciendo daño. Podrías haber muerto. Podrías haber sido arrestado. Podrías haber perdido tu trabajo, tu visa, tu camino para pagar tus deudas. Abrió los ojos y lo miró. ¿Por qué me ayudaste? Qayyum consideró la pregunta. La respuesta honesta era que no lo sabía. No lo había pensado. Simplemente había actuado. Porque era lo correcto. Dijo finalmente. Solene lo miró fijamente un largo momento. Luego rió, no con amargura esta vez, sino con genuina sorpresa. Eres un humano extraño, Qayyum Fenn. Ya me lo han dicho antes. Solene se incorporó lentamente, haciendo una mueca. Extendió la mano y le tomó la suya. Sus dedos estaban fríos ahora, la fiebre se estaba desvaneciendo, pero había una cualidad eléctrica en su tacto que le hizo hormiguear la piel. Deberías saber en qué te has metido, dijo. Mi pueblo, los Dracari. Somos el pueblo Dracari. No somos refugiados en el sentido habitual. Somos supervivientes de una extinción selectiva. Stormgate Enterprises lideró el consorcio que destruyó nuestro planeta natal. Lo minaron hasta dejarlo vacío y lo dejaron colapsar. 3.000 millones de los míos murieron en el cataclismo. Qayyum sintió náuseas. No lo sabía. ¿Tú cómo lo sabrías? No está en los folletos de la compañía. Solene le soltó la mano. Algunos escapamos. Nos dispersamos a las colonias exteriores, intentando escondernos, intentando sobrevivir. Kitara 6 parecía segura. Parecía olvidada, pero nos han encontrado. ¿Qué quieren? Solene guardó silencio un momento. Luego extendió ligeramente las alas y Qayyum las vio con claridad por primera vez. La membrana no era solo púrpura y dorada. Estaba cubierta por una red de finas líneas que brillaban con una luz suave y pulsante. Como circuitos. Como datos vivos fluyendo por canales orgánicos. Mi especie tiene una habilidad única, dijo Solene. Podemos interactuar con la tecnología directamente. Nuestra estructura neuronal nos permite comunicarnos con máquinas, controlar sistemas, procesar datos a velocidades que las computadoras orgánicas no pueden igualar. Nos hizo valiosos. Nos convirtió en objetivos. Quieren usarte. Quieren cosecharnos. Solene plegó sus alas. La Junta de Stormgate ha estado desarrollando algo llamado protocolo de resonancia,
un sistema que les permitiría vincular los patrones neuronales Dracari a una red de control planetaria. Con suficientes de nosotros integrados en el sistema, podrían administrar colonias enteras sin supervisión humana. Podrían optimizarlo todo: recursos, mano de obra, control de población. Eso suena a esclavitud. Es peor que la esclavitud. Es borrado. Ya no seríamos personas. Seríamos procesadores. Componentes de una máquina. Solene lo miró. Y había miedo en sus ojos. La primera emoción genuina que había visto en ella. Mataron mi mundo para obtener las materias primas para este sistema. Y ahora están cazando a los sobrevivientes para alimentarlo. Qayyum se sentó sobre sus talones. Era mecánico. Era un hombre de negocios fracasado. Era un hombre ahogado en deudas, intentando mantenerse a flote. Esta no era su lucha. Este no era su problema. Excepto que lo era. Porque había mirado a Solene a los ojos y había visto a una mujer que lo había perdido todo y seguía luchando. Había visto a alguien que le recordaba a sí mismo de una forma extraña y retorcida. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Solene pareció sorprendida. ¿Nos ayudarías? Ya lo hice. Más vale que lo consigamos. Solene lo observó un largo instante. Luego sonrió. Una sonrisa auténtica. Pequeña pero genuina. Eso transformó su rostro por completo. «Eres muy valiente o muy insensato», dijo Qayyum Fen. «Mi hermano dice ambas cosas. Suele tener razón». La sonrisa se ensanchó. «Entonces déjame contarte lo que planeamos». Los siguientes 4 meses fueron los más aterradores y emocionantes de la vida de Qayyum. De día, continuaba con su trabajo en Stormgate. Reparaba máquinas y fingía ser el empleado obediente que exigía su contrato. Pero de noche, se convertía en algo más. Un espía. Un saboteador. Miembro de una resistencia a la que nunca esperó unirse. Solene lo introdujo en la red. El bloque 12 no era solo un complejo de viviendas. Era un refugio. Un nodo en una cadena galáctica de supervivientes Dracari que trabajaban para exponer los crímenes de Stormgate. Reunieron pruebas. Documentaron abusos. Se prepararon para el día en que pudieran hacerlo público. Las habilidades de Qayyum se volvieron esenciales. Entendía las máquinas que Stormgate usaba. Podía acceder a sistemas que estaban fuera del alcance de otros. Empezó a mapear la infraestructura de la compañía. Identificando debilidades. Encontrando los cachés de datos donde se almacenaban las pruebas de las atrocidades. Y en algún momento del camino, él y Solene se convirtieron en algo más que aliados. Sucedió lentamente. Noches revisando planes que se convirtieron en conversaciones sobre sus vidas, sus pérdidas, sus esperanzas. Se enteró de que ella había sido diplomática en su mundo natal. Entrenada en negociación y política. Hija de una casa noble. Aprendió de sus fracasos. Su culpa. Su determinación por reconstruirse. Discutieron sobre tácticas. Se rieron de lo absurdo de su situación. Descubrieron que encajaban de maneras que ninguno de los dos había esperado. Una noche, tras un encuentro cercano con una patrulla de seguridad que los dejó a ambos temblando de adrenalina, Solene se volvió hacia él en la oscuridad de un pasillo de mantenimiento. «Me hace sentir menos sola», dijo. Ya no creía que eso fuera posible. Qayyum extendió la mano y tomó la suya. Sus escamas estaban cálidas bajo sus dedos. «Conozco la sensación», dijo. Ella se acercó. Sus alas se curvaron alrededor de ambos, creando un espacio privado en la penumbra industrial. «Esto es complicado», susurró Solene. «Somos especies diferentes. Estamos en medio de una conspiración. Se supone que eres mi enemigo». «Y aún así», dijo Qayyum, y aún así ella asintió. Lo besó. Sus labios eran más suaves de lo que esperaba y más fríos, y había una carga en el contacto que le hizo vibrar cada nervio del cuerpo. La atrajo hacia sí, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, la textura de sus escamas bajo sus manos.
Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Selene presionó su frente contra la de él. «Estamos en un gran problema», dijo. «Sí», Kayum estuvo de acuerdo, «pero creo que no me importa». La crisis llegó 3 meses después, una noche en que las lunas gemelas de Kitara 6 colgaban llenas e hinchadas en el cielo. Kayum estaba en el sótano del bloque 12, revisando archivos de datos con Ijira cuando el edificio se sacudió. No fue un terremoto, fue una explosión. Las luces parpadearon. Llovió polvo del techo. «Están aquí», dijo Ijira, mientras su piel plateada palidecía. Corrieron hacia las escaleras. El vestíbulo era un caos. Las fuerzas de seguridad de Stormgate entraban en tropel por la puerta principal, docenas de ellas con equipo táctico completo, porras eléctricas y rifles de supresión. Verdana luchaba. Sus alas de bronce se extendían, sus garras atacaban a cualquiera que se acercara. Otras mujeres Dracari huían hacia las salidas traseras. Los gritos resonaban en las paredes, y en el centro de la habitación, rodeada por un círculo de oficiales, estaba Solene. No luchaba. Estaba completamente inmóvil. Sus alas se extendían, sus escamas brillaban con esa luz dorada. Estaba comprando tiempo. «Corre», gritó al ver a Kayum. «Saca los datos. Ve al consejo. Diles lo que pasó aquí. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo». Su voz se quebró por la desesperación. «Si me capturan, todo por lo que hemos trabajado muere. Los datos son lo único que importa. Por favor, Kayum, por favor». Un oficial se abalanzó sobre ella con una porra eléctrica. Solene la esquivó, pero otro la agarró del ala, y ella gritó, un sonido que atormentaría las pesadillas de Kayum durante años. Kayum la miró. Miró el chip de datos en su bolsillo. Miró la salida y tomó su decisión. Corrió, no hacia la salida, sino hacia Solene. Se estrelló contra el oficial, sujetándole el ala, rompiendo el agarre. La agarró del brazo y la arrastró consigo. El pozo de mantenimiento, jadeó. Detrás de la lavandería, conecta con los túneles de servicio. Corrieron juntos. Kayum pateó el rejilla suelta y empujó a Solene adentro. Los demás lo siguieron. Fue el último, cerrando la reja, justo cuando un oficial doblaba la esquina. Se arrastraron por la oscuridad durante lo que parecieron horas. Los túneles eran estrechos y olían a óxido y agua vieja, pero estaban a salvo por ahora. Cuando finalmente emergieron, estaban en un subsuelo a 3 cuadras de distancia, una estación de tránsito abandonada y desmantelada hacía mucho tiempo. El otro lado estaba en una habitación pequeña. Pero ella lo dejó examinar los daños de todos modos. No tenía ni idea de cómo tratar las heridas de los Dracari. Pero era ingeniero. Podía improvisar. Sacó su kit de emergencia y encontró un tubo de bioadhesivo. Era para sellar grietas en equipos, pero estaba esterilizado. Lo aplicó con cuidado sobre el desgarro, alisándolo sobre la membrana. Solene siseó entre dientes. «¿Qué escozor?» «Lo siento». «No te preocupes. Está funcionando». Ella lo miró. Sus ojos violeta brillaban en la penumbra. «¿Volviste por mí?» «Claro que sí. La misión puede esperar». «No puedes». Kayum terminó la reparación y se recostó. «Encontraremos otra manera. Sacamos las pruebas. Pero no voy a hacer nada de esto sin ti». Solene lo miró fijamente un largo rato. Luego extendió la mano y lo atrajo hacia sí, rodeándolo con su ala sana. «Eres el humano más extraño que he conocido». Susurró contra su cabello. «Lo sé», dijo. «Ya lo has mencionado antes». Permanecieron en la estación abandonada durante 3 días, ocultándose de las patrullas que barrían el sector. Ijira manipuló un sistema de comunicación con piezas recuperadas y contactaron con otras células de la resistencia. Las noticias eran desalentadoras. Stormgate estaba tomando medidas drásticas en todo el planeta,
acorralando a los Dracarí donde quiera que los encontraran. Pero había esperanza. El Consejo Galáctico celebraría su cumbre anual en 2 semanas. Representantes de docenas de mundos estarían allí. Si lograban llevar las pruebas a la cumbre, si lograban difundirlas públicamente, los crímenes de Stormgate quedarían al descubierto. Debían actuar con rapidez. Hay una estación repetidora en el continente norte, dijo Solene, trazando rutas en un mapa holográfico. Se conecta a la red de comunicación interestelar. Si logramos llegar a ella, podemos traerla de vuelta al centro. La transmisión se dirigió directamente a las cámaras del Consejo. Esa estación está a 100 kilómetros dentro del territorio corporativo, señaló Verdana. Habrá puestos de control, patrullas, drones. Lo sé. Solene miró a Kayum. Conozco a alguien que puede ayudarnos a pasar los controles. Kayum lo entendió. Sus credenciales de la Puerta de la Tormenta seguían activas. Técnicamente, seguía siendo un empleado. Podría hacerles pasar la primera capa de seguridad. Esto es una locura, dijo. Sí, asintió Solene. ¿Te apuntas? La miró. A esta mujer que, de alguna manera, se había convertido en el centro de su mundo. A las escamas moradas de sus mejillas y al oro de sus alas. A la determinación en sus ojos violetas. Me apunto, dijo. El viaje al norte fue una pesadilla de sustos e improvisaciones desesperadas. Viajaron en un vehículo de carga robado, escondidos en la parte trasera entre cajas de equipo de minería. Kayum usó sus credenciales para engañarlos en los 3 primeros controles, alegando que transportaba componentes de reparación sensibles. Funcionó hasta el 4.º control, donde un oficial demasiado entusiasta exigió inspeccionar la carga. Verdana dejó inconsciente al oficial antes de que pudiera dar la alarma. Corrieron tras él, abandonaron el vehículo y se lanzaron a pie a través de los bosques de cristal. Los bosques eran hermosos y mortales. Las formaciones cristalinas vibraban con la energía almacenada, y tocarla incorrecta podía provocar una descarga eléctrica que paralizaría un corazón humano. Los Dracarí podían percibir a los peligrosos. Sus interfaces neuronales captaban las señales electromagnéticas. Kayum siguió a Solene, confiándole su vida. Llegaron a la estación repetidora al amanecer del 6.º día. Era más pequeña de lo que Kayum esperaba. Un conjunto de torres de transmisión rodeadas por un perímetro de seguridad. Drones automatizados sobrevolaban. Guardias armados patrullaban la valla. Son demasiados, susurró Ijira. No podemos abrirnos paso luchando. No tenemos por qué luchar, dijo Solene. Miró a Kayum. Necesito que hagas algo que me quite toda la confianza que tienes en mí. Dilo. Necesito conectar contigo. Levantó la mano y sus escamas comenzaron a brillar. Mi gente puede interactuar con la tecnología, pero también podemos interactuar con otras mentes. Sin control, sin forzar, solo conexión. Si me conecto contigo, puedo usar tus credenciales remotamente. Puedo abrir las puertas desde dentro. Estarías en mi cabeza. Yo, solo tocar. No vería tus secretos a menos que me los mostraras. Simplemente tomaría prestado tu acceso. Solene lo miró a los ojos. Requiere consentimiento. Consentimiento verdadero, dado libremente. No puedo hacerlo si no confías completamente en mí. Kayum la miró. Pensó en todo lo que habían pasado, las noches largas, los momentos de peligro, los momentos de silencio en el caos. Hazlo, dijo. Solene le puso la mano en la frente. Sus escamas brillaron. La conexión era diferente a todo lo que Kayum había experimentado. No era una invasión. Era expansión. Sintió que su conciencia se extendía más allá de su cuerpo, extendiéndose por la red de la estación repetidora. Podía percibir los sistemas de seguridad, las puertas cerradas, los horarios de patrulla. Y debajo de todo, podía sentir a Solene. Su calidez, su miedo, su esperanza, su amor. Era aterrador.
Era hermoso. Era la experiencia más íntima que jamás había experimentado. Abre la puerta principal, susurró Solene. Código de autorización 774 alfa. Qayyum se concentró. Empujó. Las puertas se abrieron. Se movieron rápidamente después. Solene los guió por el complejo, usando el acceso de Qayyum para desactivar alarmas y desbloquear puertas. Los guardias no supieron que estaban allí hasta que fue demasiado tarde. La sala de transmisión era una catedral de tecnología. Montones de equipos cubrían las paredes. Un pilar central se elevaba hasta el techo, cubierto de luces parpadeantes y zumbando con energía. Ijira comenzó a trabajar de inmediato, conectando el chip de datos al sistema de transmisión. Solene estaba de pie junto a la consola central, con las manos apoyadas en el panel de interfaz. 5 minutos, dijo Ijira. Necesitamos 5 minutos para completar la carga. No tenían 5 minutos. Las alarmas sonaron 30 segundos después. Los guardias inundaron el complejo. Los drones recorrieron los pasillos. Vardana y Penélope sujetaron la puerta de la sala de transmisión. Repeliendo oleadas de atacantes, Qayyum permaneció junto a Solene, observando cómo la barra de carga avanzaba lentamente hacia su finalización. 70%. 80%. 90%. Vamos, susurró. Vamos. La puerta se dobló. Los guardias entraron en tropel. Vardana cayó al suelo. Un rayo impactó en su pecho. Penélope gritó. La carga alcanzó el 100%. La mano de Solene golpeó la consola. Sus alas se extendieron, sus escamas brillando con una luz dorada. El pulso de transmisión explotó hacia afuera, viajando por la red interestelar hacia las cámaras del Consejo Galáctico, a 1000 años luz de distancia. En las cámaras del Consejo, las pruebas se reproducían en cada pantalla. Las grabaciones, los documentos, las pruebas de genocidio, de explotación, de crímenes contra seres inteligentes. Los miembros del Consejo observaron con horror, y a lo largo de la galaxia, billones de espectadores vieron con ellos. Selene se desplomó. Qayyum la atrapó antes de que cayera al suelo. ¿Funcionó?, susurró. «Funcionó», dijo. «Todos lo saben. Todos lo vieron». Sonrió, una sonrisa cansada, triunfante y hermosa. «Entonces ganamos». El resultado fue un caos, pero un caos bueno. Stormgate Enterprises colapsó en menos de un mes. El Consejo emitió órdenes de arresto contra toda la junta directiva. Se congelaron los activos. Se detuvieron las operaciones mineras. Se iniciaron investigaciones en una docena de mundos, y en Kitara 6, los Dracarí salieron de su escondite. No eran muchos, unos pocos cientos, repartidos por todo el planeta, pero estaban vivos. Eran libres y, por primera vez en años, tenían esperanza. Las celebraciones duraron días. El bloque 12 se convirtió en el centro de todo, transformado de refugio de desesperados en símbolo de resistencia. Equipos de noticias llegaron de toda la galaxia. Políticos pronunciaron discursos. Historiadores registraron testimonios. Verdana se recuperó de sus heridas e inmediatamente comenzó a entrenar a una nueva fuerza de seguridad, esta vez no para la defensa, sino para el mantenimiento de la paz. Alguien tiene que asegurarse de que la próxima corporación no intente lo mismo, dijo, con sus alas de bronce brillando a la luz del sol. A Ijira le ofrecieron un puesto en la Universidad Planetaria, liderando un programa de investigación para documentar la tecnología Dracarí y compartirla con otras especies. Aceptó, con la condición de poder seguir viviendo en el bloque 12. «Este es mi hogar ahora», dijo simplemente. Penélope publicó su poesía, años de versos secretos escritos en la clandestinidad, y se convirtió en una sensación en todas las colonias. Los críticos la llamaron un testimonio de supervivencia y la voz de un pueblo que se creía silenciado. Ella mantuvo su humildad característica. «Solo escribí lo que sentía», declaró a los entrevistadores. «El universo hizo el resto». Incluso la anciana casera,
que parecía medio dormida durante toda la crisis, reveló que llevaba 3 años gestionando las comunicaciones de la resistencia desde su apartamento. Ustedes, los jóvenes, creen que inventaron la rebelión, dijo entre risas. Conspiraba contra los tiranos cuando sus padres aún estaban en huevos. Qayyum estaba de pie en el tejado del bloque 12, contemplando el amanecer. Las formaciones de cristal captaban la luz y la dispersaban en arcoíris, igual que en su primer día. Pero todo lo demás era diferente. Solene estaba a su lado, con su ala sobre sus hombros. El consejo quiere que testifique, dijo. Están preparando un caso para obtener reparaciones. Quieren que Stormgate rinda cuentas por todo. Eso suena bien. Lo es, pero implica viajar. Significa dejar Quitera 6 por un tiempo. Se giró para mirarlo. Ven conmigo. Qayyum parpadeó. ¿Qué? Eres parte de esta historia. Nos ayudaste a sobrevivir. Nos ayudaste a ganar. Solene le tomó la mano. Y más que eso, no quiero hacer esto sin ti. No quiero hacer nada sin ti. La miró. A la mujer de la que, de alguna manera, se había enamorado a pesar de distancias inimaginables. A la dama dragón que se había convertido en su hogar. ¿Qué pasa con mi deuda?, preguntó. El consejo ya está tramitando la compensación para los empleados afectados. Estarás libre de deudas dentro de un mes. Solene sonrió. Eres libre, Calum, libre de elegir tu propio camino. Calum miró el amanecer. Pensó en la vida que había dejado atrás en la tierra. Los fracasos, las pérdidas, el peso agobiante de las obligaciones. Pensó en la vida que lo había encontrado aquí, en un edificio ruinoso lleno de mujeres dragón, en los brazos de alguien extraordinario. Me mudé a un nuevo planeta por trabajo, dijo lentamente. Y todas mis vecinas eran mujeres dragón. Técnicamente cierto, asintió Solene. Vine aquí para escapar. Vine aquí para desaparecer. Vine aquí para no ser nadie. Y en cambio... Calum se giró para mirarla. Le tomó el rostro entre las manos, sintiendo la textura de sus escamas, la calidez de su piel. En cambio, encontré algo por lo que valía la pena luchar, alguien por lo que valía la pena quedarse. La besó. Ella le devolvió el beso, envolviéndolos con sus alas, bloqueando el mundo. Cuando finalmente se separaron, los soles ya estaban en su máximo esplendor y la ciudad despertaba a su alrededor. ¿Entonces eso es un sí?, preguntó Solene. Calum rió. Eso es un sí, sonrió ella, una sonrisa plena y radiante que iluminó su rostro. Entonces, vamos a cambiar la galaxia, señor Fenn. Después de usted, señorita Solene. Bajaron del tejado juntos, de la mano, hacia un futuro que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos habían elegido. Y en algún lugar a lo lejos, un dragón rugió.